Muy bien, buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio. Durante el día de hoy, durante este espacio, vamos a conversar un ratico sobre qué es esto de la inteligencia emocional. Porque es que desde hace rato se viene conversando sobre inteligencia emocional y en algunos países y en unas instituciones está calando bastante bien. Entonces, lo primero que me gustaría que conversáramos es ¿qué conozco de esto de la inteligencia emocional? ¿Qué me ha llamado la atención? He tenido la posibilidad de acercarme a este espacio. Entonces, veamos. Todo esto, la inteligencia emocional, o se viene conversando, ya se viene hablando desde 1920. Ya se venía hablando de todo lo que es la inteligencia emocional, solo que hasta el año 96 es que Daniel Goleman empieza a darle forma a través de un libro y ese libro luego se convierte en un bestseller. Pero es importante que sepamos que en el siglo pasado hablar de las emociones no era tan importante dentro del ámbito educativo. De hecho, sabían que existían, pero no se le hacía mucho énfasis. ¿Debido a qué? Bueno, a esta manera como nosotros, como se acostumbraba a llevar la educación de una manera muy conductista. Cuando se empieza a considerar todo el tema de las emociones, se hacen unos grandes descubrimientos que, bueno, vamos a ir resolviendo y vamos a ir conociendo durante el espacio. Evidentemente quiero que sepas que la idea es que podamos compartir. Aquí yo no soy un gran especialista ni nada, soy una persona que conoce un poquito del tema, así como muchos de ustedes seguro lo conocen. Y esa es la idea, que podamos acercarnos hoy a este mundo de la inteligencia emocional. Quisiera hacerte una pregunta. Y quiero que lo reflexiones allí mismo en tu asiento. ¿Tú recuerdas qué pasó con la vida de aquel joven o de aquella señorita que decían que era el más inteligente del salón? Aquella lumbrera que de todo decían, hey, pero saca puras A, saca puras muy buenas notas. ¿Qué pasaría con aquella persona? ¿Qué de la vida de aquella persona? Pero también quiero que en función a la manera como recuerdas a esa persona que tenía las mayores notas del salón, recuerdas también qué pasó con aquel que era el que tenía muchísimo manejo de los demás, que era líder, que para donde él iba todo el mundo, que atrapaba gente, que era sumamente alegre, que sabía relacionarse con los demás. Yo quiero comentarte esta historia. Durante mi experiencia en el liceo, yo tuve la oportunidad de tener a esas dos personajes en mi salón de clase. Y aquel chico que todos decíamos es el más inteligente del salón, efectivamente, él se graduó con honores, luego fue a la universidad, se graduó como ingeniero y tiene 20 años trabajando como empleado para una empresa como ingeniero. Mientras que aquel que era el líder, que sabía relacionarse, también fue a la universidad, no tuvo las grandes notas, pero ha sido en parte más exitoso que aquel que tenía las mayores competencias académicas. ¿Por qué? Porque entendió que el éxito se logra también a través de la construcción de redes. Y es que quiero decirte que el coeficiente intelectual determina solo el 23% del éxito en la vida, mientras que el 77% del éxito en la vida viene determinado por todo el tema de la inteligencia emocional, del manejo de nuestra inteligencia emocional. Entonces, yo tengo dos hijas, una se llama Lucía de 3 años y otra se llama Verónica de 13 años. Y Verónica hace 2 años llega y me dice, papi, ¿tú qué te la pasas hablando de todos esos tipos de inteligencia? Tú sabes que mi maestra llegó y el primer día de clase nos dijo, a ver, ¿quién es el niño más inteligente del salón? Y todos señalaron a tal niño. Pero eso no es así, ¿verdad, papá? Me dice la niña. Yo le digo, bueno, la próxima vez que vuelvan a preguntar eso, tú dile a la maestra, profe, ¿qué tipo de inteligencia quiere medir? Porque es que hay muchos tipos de inteligencia y ya las vamos a revisar. Durante el espacio de hoy, quiero compartirte
durante el espacio de hoy, mi propuesta es que podamos compartir lo siguiente. Aquí voy a compartir pantalla. Tenemos. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de los orígenes de la inteligencia emocional. Como segundo elemento, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional, que son 5. Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, reconocimiento de las emociones ajenas y las relaciones interpersonales. Al final vamos a conversar un poco sobre algunas ideas que nos queden del ejercicio. Cuando yo les decía que hablemos un poco de la experiencia que tuvo mi hija con su maestra, que decía, ¿cuál es el niño más inteligente del salón? Es que tiene que ver con esto que yo decía de las emociones y de cómo en ocasiones nos hemos quedado con ese modelo conductista durante mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros no nos sacrificábamos o hacíamos lo imposible por salir en el cuadro o no? ¿Lo recuerdan en el colegio? Porque cuando nosotros hablamos de inteligencia, podemos conocer la inteligencia naturista. ¿Y qué es la inteligencia naturista? Son aquellas personas que tienen la habilidad de entender la naturaleza. Mi padre, cuando yo estaba pequeño, solíamos ir a casa de un amigo de él en una finca. El señor no sabía ni leer, pero yo te aseguro que conocía más de tierra, conocía muchísimo más sobre el tiempo que muchas personas que posiblemente tenían carrera. El señor sabía en qué momento cultivar, qué tipo de planta cultivar en ese terreno. Entonces, ese tipo de inteligencia es muy valiosa. Luego tenemos la intrapersonal, que tiene que ver con el manejo de las emociones, la lógico-matemática, que tiene que ver con la habilidad de razonar, de establecer hipótesis, la existencial. La inteligencia existencial creo que es una inteligencia que todos deberíamos desarrollar, porque en el mismo momento cuando yo aprendo a hacerme preguntas, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Me permite ir descubriendo cuál es mi propósito en la vida. Muchos de nosotros pasan la vida y en ocasiones no terminamos de descubrir cuál es el propósito, cuál era mi lugar en este mundo y cuál era mi tarea en este mundo. La inteligencia interpersonal tiene que ver con la capacidad que yo debo establecer para desarrollar empatía. La corporal kinestésica, aquellos jóvenes que tenemos en los colegios que juegan bien metra, trompo, fútbol, básquet, que juegan bien todos los deportes. La lingüístico verbal tiene que ver con la manera como, como logro expresarme. La musical, aquellas personas que desarrollan su oído. Mi papá estudió hasta tercer grado nada más. ¿Aprendiste? No, no sé, una vez agarré una guitarra y empecé a darle, pero nunca nadie me ha dado clase. También hay esos tipos de inteligencia donde la gente aprende solo por oído. La visual espacial. Esta inteligencia visual espacial siempre me hace mucha gracia porque yo le digo a la gente que tiene que ver con esa habilidad de recrear los espacios, ¿no? Mentalmente. Yo le digo que esta la desarrollaron mucho los hombres, y esto viene desde los tiempos de las cavernas. Cuando los hombres salían a cazar, las mujeres se quedaban en las cavernas, el hombre salía a cazar, pero necesitaba estar en completo silencio detrás de un árbol o de una roca, de donde fuese, esperando que llegara el animal para cazarlo. Pero ¿qué sucedía si él, qué sucedía si él movía alguna rama o algo, el animal salía disparado? Entonces, por eso es que a veces dicen, algunas mujeres nos echan broma y dicen, es que los hombres pueden hacer una sola cosa a la vez, porque si caminan y comen chicles se enredan. ¿Han escuchado esos comentarios? Bueno, tiene que ver también con esa habilidad que es nosotros, los hombres, nos concentramos para una actividad y necesitamos mucha concentración para hacerlo. No tenemos esas habilidades que tienen las mujeres que pueden hacer muchas cosas a la vez. Los hombres nos concentramos en una. La inteligencia emocional va de una u otra manera a determinar lo que tiene que ver el éxito en la vida. Veamos, pero ¿de dónde viene el tema de la inteligencia emocional? Volvámonos a esta experiencia que venimos hablando de la prehistoria. Y es que nosotros, cuando a medida que nos íbamos desarrollando, se nos crea el tallo medular. Ese cerebro reptil nos permitió sobrevivir, pero ese cerebro no era que aprendía mucho. Ese cerebro lo que nos permitía era reaccionar a algunas cosas. Nos permitía también algunas funciones
del cuerpo, como el tema del acto reflejo, el pestañeo, también todo lo que tenía que ver con el tema de la oxigenación, pero no aprendía mucho. Sin embargo, ¿qué pasaba con ese cerebro? Si el hombre de la caverna, cuando salía a cazar, iba al campo y tratando de cazar se le aparecía un oso o se le aparecía un animal muy grande, él no tenía la posibilidad de hacer esto, buscar el teléfono y meterse en el buscador en Google y decir, se me ha aparecido un oso, ¿qué hago? Enter. Él no tenía esa posibilidad. Él lo único que tenía que hacer era reaccionar. Y decía, o reacciono o este animal me va a llevar por delante. Ese cerebro nos permitió eso, nos permitió la evolución. Luego de ese cerebro crece toda esta parte que estoy señalando acá, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de todas nuestras emociones y se le llama límbico porque aquí es como una serie de anillos, ¿ok? El sistema límbico nos permite todo el tema de la emocionalidad, de los sentimientos, y en el sistema límbico habita un receptáculo muy pequeño que yo le llamo el sistema de alarma del cerebro. Se conoce como amígdala, y amígdala viene del griego que significa almendra. Entonces, la amígdala, que la vamos a ver acá, es este receptáculo donde se albergan todas aquellas situaciones no tan agradables que yo he experimentado en mi vida. Nuestro cerebro, nuestra psique, es atemporal. Escúchenme bien, nuestra psique es atemporal. Lo que fue a los 7, a los 9 años, sigue siendo ahora a mis 30, 35, 40, 42 años. Nuestra psique es atemporal. Te doy un ejemplo. Yo tenía un estudiante en la universidad que ella tenía una cabellera hermosísima, pero ella no permitía que nadie le tocara el cabello y cuando lo hacían se molestaba mucho. Y como se molestaba varios, entonces para hacerla molestar, se lo tocaban. Hasta que una vez en clase hubo un episodio que un compañero le toca el cabello y empieza una discusión y yo le digo, cuéntame, ¿qué es lo que pasa con tu cabello? Y ella me dice, profesor, no me gusta que me toquen el cabello porque mi mamá, cuando yo estaba pequeña, su manera de castigarme no era con correa, sino que ella me agarraba el cabello y me lanzaba al piso y me hacía pasear por todo el piso alándome el cabello. ¿Qué significa? Que ella, cada vez que le tocaban el cabello, su amígdala se activaba y eso le generaba algo que se llama un secuestro amigdalar. ¿Qué es un secuestro amigdalar? Esa cosita tan pequeña que tú ves allí, esa amígdala, se apodera, cuando se activa, se apodera de todo el cerebro y genera un secuestro y hace que el cerebro se bloquee, hace que el cerebro no dé para más, solo que reaccione, como en los tiempos de la caverna. Hablamos de la amígdala como el sistema de alarma del cerebro, aquella situación que nos genera algún episodio del pasado. Y es que cuando empezamos a meternos en el tema del pasado, nosotros tenemos que empezar con el primer componente de la inteligencia emocional que conocemos como el autoconocimiento emocional. ¿Y qué es el autoconocimiento emocional? Es que yo sea capaz de aprender a verbalizar mis emociones. ¿En qué consiste verbalizar mis emociones? En ponerle nombre a lo que me está pasando. Ponerle nombre a lo que me está pasando. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos despertado tristes o nos hemos despertado molestos y no sabemos por qué? Y ya nos despertamos molestos y nuestra esposa nos dice, ¿qué tienes? No, no sé nada, pero no quiero que nadie me hable. ¿O qué tienes? Que tienes esa cara de tristeza. Oye, no sé, me desperté muy triste y no logro conseguir la razón. Aprender a verbalizar mis emociones tiene que ver con establecer linderos a lo que me está pasando. ¿Y qué es esto de establecer linderos? Es que yo pueda empezar a decantar, a decir, a ver, ¿qué me sucedió anoche o durante el día que me detonó cierta tristeza o cierta molestia?
y lo identifico. Ah, posiblemente fue el impasse que tuve con aquella persona que como no lo resolví, hoy amanecí de mal humor. De eso va el tema del autoconocimiento emocional, que yo sea capaz de ir reconociendo lo que me pasa, de ir descubriendo, porque todos nosotros tenemos algo que se llaman las sensaciones. Las sensaciones, nuestro cuerpo nos va indicando cosas cuando no le queremos hacer caso a nuestros sentimientos. Entonces, a veces eso que nosotros tenemos, esos presentimientos, hay que prestarles atención y eso tiene que ver con cómo yo aprendo a reconocer mis emociones y mis sensaciones, cómo yo aprendo a entender y a leer todo eso que voy experimentando durante mi cotidianidad. El tema del autoconocimiento emocional tiene que ver también con yo entender quién soy, para qué estoy, tiene que ver también con el propósito de vida. Muchos de nosotros en ocasiones solemos generar algo que se llama neurosis. ¿Qué es la neurosis? Es cuando yo me quedo en una sola etapa de mi vida. Miren, nosotros, vamos a suponer, todos y cada uno de nosotros somos este que dice yo. Nuestra vida se compone en función a muchas dimensiones. Tenemos la dimensión familia, la dimensión trabajo, la fe, la sociedad, el deporte, los amigos, la alimentación, la salud, la pareja. Yo trabajé durante un tiempo en la Facultad de Educación en la ULA, en Mérida, Venezuela. Recuerdo que tuve la experiencia de compartir con unos profesores que yo a veces me iba a andar bicicleta los domingos dentro de la universidad y yo veía profesores trabajando los domingos hasta tarde. Y yo decía, hey, pero ¿y cómo haces? No descansas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchos de nosotros nos pasa esto, que a veces creemos que nuestra vida es solo trabajo. Y cuando yo me quedo en una sola dimensión de mi vida, que es el trabajo, descuido a la familia. Por eso hay grandes profesionales divorciados, grandes profesionales que todo el mundo los aplaude sin pareja, grandes profesionales que todo el mundo alaba, pero no tienen vida social. Grandes profesionales que todo el mundo dice, oye, yo quisiera tener el rendimiento que tiene aquella persona, pero con problemas de salud porque descuida su alimentación, al descuidar su alimentación, descuida su salud, descuida el deporte, descuida a los amigos. O sea, nuestra vida se compone desde diversas dimensiones. Y acá es donde nosotros como docentes tenemos que preguntarnos, ok, nuestros estudiantes son importantes, nuestra vocación es importante, pero mi vida también es importante. Y en este momento de mi vida, ¿cómo me veo yo en este gráfico? ¿Qué porcentaje le doy yo a todas y cada una de estas áreas? Tuve un paciente que el señor era militar. Él era militar en su trabajo, era militar en casa, con sus hijos, con sus amigos. Su vida estaba enmarcada solo desde el rol que él cumplía, la máscara que él cumplía como militar. Cuando lo jubilaron, el señor cayó en una depresión profunda porque ya no supo cómo justificar su vida, porque había descuidado tanto las otras dimensiones de su vida que ya no supo qué hacer sin esta dimensión. Les voy a comentar por qué. Porque nosotros, como seres humanos, desarrollamos algo que es la persona. ¿Qué es la persona? La persona es lo que nosotros creamos desde la infancia. La persona la creamos con la familia, con la escuela, la sociedad, la cultura y la religión. Nosotros creamos la persona a través de todas aquellas características que son aceptadas por los demás y que son aceptadas por mí mismo. Todo lo que los demás me aplauden, todo lo que yo me aplaudo de mí mismo, lo incorporo aquí en la persona. Persona viene del latín personare y personare significa sonar a través de. Los artistas grecorromanos cuando iban a tener una presentación, ellos se colocaban una máscara. No solamente era para ocultar su rostro, sino porque la máscara les permitía proyectar más el sonido. Entonces, persona significa la manera como yo me presento. ¿Y cuál es la manera como yo me presento al mundo? La que aprendí, la manera que era aceptada por mi familia, por la cultura, por la religión, por la sociedad. A medida que yo creo la persona, envío a un escaparate, a un baúl, aquellas cosas
que no son aceptadas por los demás. Eso es lo que se conoce como los elementos de sombra. Si yo de niño, cada vez que me molestaba, tenía actitudes muy iracundas y el maestro me regañaba y me decía, no hagas eso, no te comportes así. Y mi mamá me regañaba porque yo tenía actitudes iracundas. Entonces la ira la envío a los elementos de sombra. Y la ira empieza a formar parte de aquellos elementos inconscientes de mi psique. Nuestra tarea entonces, nuestra tarea es aprender a lidiar con los elementos de sombra. Yo tuve un compañero de clase estudiando el psicoanálisis junguiano, de un compañero de clase que él era una persona extremadamente correcta. De hecho, hablaba muy bajito, no le gustaban los gritos. Era una persona que le gusta mucho establecer acuerdos, resolver situaciones, no le gustan los conflictos para nada. Y él en clase nos contaba que él fue una vez a McDonald's y pidió un servicio y le dieron el que no era. Y él, como no le gustaba el conflicto, se dio cuenta, se quedó callado y se fue. Pero a la media cuadra, cuando va caminando, dice, esto no puede ser, y se regresa. Y cuando le dice, hey, tú me diste la orden que no era, el hombre le dice, no sé, ya lo atendí, por favor, retírese. Y él se vuelve a ir muy avergonzado y al cuarto paso que da, se regresa, agarra al hombre por el cuello, le iba sacando de la ira que le dio. Y él dice, yo no sé qué me pasó. Cuando yo digo, yo no sé qué me pasó, tiene que ver con lo que hablamos del secuestro amigdalar, pero también tiene que ver con la sombra salió a flote. Nosotros trabajamos con estudiantes, pero también trabajamos con sus almas, trabajamos con sus seguridades personales. Imagínate, imagínate el daño que nosotros en ocasiones, hasta de manera inconsciente, le podemos hacer a los jóvenes. Porque, vean, las palabras en sí carecen de sentido. Lo que le da el sentido es la persona que las dice. Cuando tú como padre o como maestro le dices a un chico, tú no sirves, el chico te va a creer. ¿Y sabes por qué te lo cree? Porque tú eres una figura importante para él. Pero cuando tú le dices a un chico, tú eres capaz, yo creo en ti, yo creo que tú tienes las habilidades necesarias para lograr tus objetivos, el chico te va a creer, porque tú eres una persona importante para él. Sigamos. El segundo componente de la inteligencia emocional es el autocontrol emocional. El autocontrol emocional tiene que ver con la capacidad que yo debo tener para gestionar mis emociones. ¿Y qué es esto de gestionar las emociones? Hace algún tiempo, unos psicólogos también se hicieron la pregunta. Y cuando empieza todo el tema de la inteligencia emocional, deciden tomar a 10 niños del segundo grado para hacer un ejercicio. Van pasando a uno por uno a un salón. Lo que pasa en ese salón, lo que hay en la mesa es muy interesante. Es un profesor que tiene enfrente unos chocolates y una silla donde el niño se sienta y el profesor empieza a conversar con el niño y le dice, como parte del ejercicio, le dice, hey, tengo una llamada telefónica, ya vengo, espérame, espérame, que regreso pronto, pero eso sí, por favor no te comas los chocolates. ¿Tú sabes qué es decirle a un niño de 7, 8, 9 años que no se come un chocolate que le estás dejando allí en una bandeja? Bueno, todo eso estaba siendo grabado. Había un grupo de niños que se quedaban así observando el chocolate y no aguantaban las ganas porque era como un ponqué, como esto. Entonces muchos niños lo mordían por debajo y lo volvían a colocar allí para que no se dieran cuenta que lo habían mordido. Otros no aguantaban la tentación y se lo comían por lo menos la mitad. Y otros, de una manera muy difícil, lograban el objetivo de no comérselo. El ejercicio no quedó allí, sino que se hizo en función a 20 años después. Pasados 20 años luego de ese ejercicio, hicieron seguimiento a ver qué había pasado con esos niños, qué había pasado con su carrera. Y resulta que aquellos que tuvieron la mayor habilidad emocional de autocontrolarse habían alcanzado mayor éxito que aquellos que no se habían controlado. Porque el autocontrol tiene que ver con eso, con la habilidad que yo debo tener para
reconocer mis emociones y entender que mis emociones me pertenecen a mí. Aquí está el ejercicio de los niños con el pastel. Vamos ahora con el tercer componente de la inteligencia emocional, que es la automotivación emocional. Nuestro cerebro, dice un sobrino que tengo, no juega carrito, nuestro cerebro no juega carrito, nuestro cerebro se cree todo lo que tú le dices. No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. ¿Qué sucede? Que nosotros venimos de una cultura muy interesante y es que la motivación 1.0 tenía que ver con la supervivencia. Bueno, por lo menos tengo trabajo para llevar comida a mi casa, por lo menos tengo trabajo para tener un hogar donde no pasar frío. Y yo quiero que identifiques esto. La motivación 2.0, aunque no lo creas, la seguimos viviendo en este momento. ¿Cómo? Cuando yo estoy construyendo la persona, a veces con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, les decimos, como tú fuiste el que mejor se portó, tienes esto. Entonces es algo que hacemos que se conoce como recompensas y castigos. A nuestros hijos les decimos, si te portas bien, te doy la chupeta. Entonces empezamos a generar en nuestro inconsciente que la motivación siempre es extrínseca, que la motivación viene de afuera. Por eso nos cuesta tanto automotivarnos, porque siempre aprendimos el ejercicio de la recompensa y los castigos. Cuando yo entiendo en mi propósito de vida, en mi trabajo como docente, en mi trabajo como directivo, que hay un tipo de motivación diferente, que es la motivación que se conoce como la motivación 3.0, liderada y creada por Daniel Pink, entiendo entonces que los tres elementos de la motivación 3.0 son la autonomía, la maestría y el propósito. ¿De qué va el tema de la autonomía? La autonomía se le conoce como la autonomía funcional, que es cuál es la tarea, qué es lo que debo hacer, qué técnica voy a aplicarla, cómo la voy a hacer, en cuánto tiempo y el equipo con quién. Es decir, por ejemplo, si yo soy director o rector de una institución, otorgarle a las personas autonomía funcional es, yo te pongo esta tarea y tú lo vas a hacer a tu manera. No tener autonomía funcional es cuando la persona, el director o el rector es muy controlador. Lo van a hacer así, en este Ever, tiempo, en este momento. ¿Ok? Ever, ¿Sí? Ever, ¿Sí? Ever, permítame. Dígame. Yo soy licenciado en Filosofía y con maestría en Educación y soy el rector de Tibú. Eh, Excelente. Esta automotivación yo la manejo desde el pensamiento filosófico de Immanuel Kant. A mí me gusta mucho Immanuel Kant, es el deber ser, Ajá. pero uno se encuentra con muchas dificultades porque a lo mejor los docentes no estaban acostumbrados, lo estamos llamando aquí la automotivación, yo lo hablo desde la ética kantiana del deber ser, y encuentra uno muchas dificultades. Yo tengo una anécdota, porque es que frente a esta motivación, yo creo que lo diga Wilfredo, que lo diga Caterina, Noralba, yo asigno las responsabilidades. Si el docente no responde a las responsabilidades, yo me busco a otras personas para hacerlo o lo hago yo solo. Y me encuentro con una anécdota de un docente que le contaba a otro y no me bajaba, perdóneme, de una cantidad de palabras groseras y soeces. Y cuento la anécdota porque es muy importante, ya que viene el caso. Yo tengo muchos docentes que están aquí escuchando la conferencia de la automotivación porque es fundamental. Muchas veces somos muy direccionales y cuando hay una persona, y es interesante que usted hable del tema y por eso estoy interviniendo, porque es interesante que ellos entiendan y comprendan, porque salir muchas veces de los estereotipos o salir muchas veces de las estructuras y de los planteamientos que nos hacen, hay veces cuesta muchísimo. Y te agradezco que me hayas permitido, primero, que hayas tocado el tema de la automotivación desde la inteligencia emocional. Y segundo, que me hayas permitido intervenir porque es un elemento muy fundamental para el funcionamiento y para el trabajo institucional.
pero muchas veces cuesta entenderlo y muchas veces cuesta comprenderlo. Lo hablamos desde la automotivación, lo hablamos desde Immanuel Kant, desde cualquier perspectiva, desde cualquier punto de vista, es fundamental y es importante, ¿no? Gracias, Ever. Gracias a usted por participar, profesor. Vean, y así como el profesor le dice, vean, cuando uno desarrolla, cuando tú eres capaz de desarrollar la autonomía funcional, uno, por ejemplo, como rector, uno dice, yo tengo que hacer esta tarea, pero uno aprende a delegar y uno aprende a identificar con cuáles son las personas que uno cuenta. Y uno le dice, Catherine, yo necesito que tú montes tal actividad. ¿Cómo la hago? Hazla a tu manera porque yo sé que va a quedar bien. Ya allí tú le estás dando esa autonomía funcional y uno no está ahí como que liderando. Claro que uno al final, uno es garante de que se cumpla, pero uno le permite al otro que descubra que tiene habilidades para hacer las cosas. Luego la maestría, ¿qué es la maestría? Es descubrir y desarrollar el propio talento. Yo he conocido gente, eh, hace tiempo yo he dado clase en la universidad y un día presentándonos, que también tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional, eh, la chica dice, yo soy economista, soy contador público, soy licenciada de no sé qué más y tal, ¿no? Y me dio todo el currículum. Y muchas veces eso nos va a pasar continuamente, porque tiene que ver también con la, la persona, la parte de la persona con la que yo me presento al mundo. Entonces, cuando yo hablo de la maestría, tiene que ver con, yo he conocido psicólogos que aparte de su licenciatura hicieron un posgrado, un doctorado, pero todo en el área de la psicología. ¿Ven? Y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de unos sacerdotes que son los jesuitas. Ellos, si tienen un educador, el educador se sigue formando, pero siempre en el campo educativo. Y no nos abrimos a tantas cosas a la vez porque podemos saber de muchas cosas, pero no nos hacemos especialistas en una sola. Entonces, la maestría es eso, es desarrollar mis habilidades en el área donde me siento muy a gusto, porque eso me va a ayudar a ser más competente aún. Y el propósito es qué sentido tiene todo esto. A veces, cuando yo no entiendo, y eso le pasa mucho a las organizaciones que contratan a alguna persona, no en el campo educativo, pero muchas personas en algunas organizaciones las contratan y les dicen, necesito que hagas esto. La persona lo hace, pero si no entiende cuál es el propósito o cuál es el alcance, no va a hacerlo con el alma, con el corazón o a través de su propia autonomía funcional. Cuando hablamos del tema de la automotivación, es fundamental entonces que yo empiece a preguntarme cómo es mi motivación intrínseca. ¿Y qué es la motivación intrínseca? Esas voces que yo tengo dentro, esas voces que me hablan, esas voces que me dicen cómo, cómo van las cosas, cómo yo me voy sintiendo, ¿vale? Entonces, allí entra algo en juego que son nuestras propias creencias, es lo que yo creo de mí mismo, lo que yo creo del mundo. Yo te voy a decir 3 creencias limitantes y te voy a decir 3 creencias potenciadoras. Y vamos a conversar un poquito en esto. A ver, una creencia limitante es algo que aprendimos y que creemos que es así. Cuando yo estaba pequeño, mis abuelos tenían una finca de café en Cali y en esa finca había caballos. Entonces íbamos como adolescentes, mi hermano y yo, y en Semana Santa mamá nos dejaba montar en los caballos, pero nos decía, no se pueden meter al río. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasaba si uno se metía al río en Semana Santa? Michael, ¿qué recuerdas de eso? No, no lo recuerdas. No, la verdad no he Se escuchado. convertía en sirena o en sireno, Ever. Sí, sí, sí. Yo me crié al lado de un río en Campo 2 y había todas esas creencias de no Habían bañarse uno, creencias. sobre todo el viernes, sobre todo Ever, el Viernes Santo se convertía uno en pez. No sé. Bueno, Y con no esas, se podía mover el agua, al moverse dentro del agua,
estaba pecando, estaba ofendiendo a Dios. Eso decían mis abuelos. Bueno, yo quiero que sepas que eso es una creencia limitante y el problema de las creencias limitantes es que nunca las cuestionamos, nunca confrontamos nuestras creencias. Mi, mi mamá y mi abuela decían, no se pueden meter al río porque se convierten en pez. Y mi hermano y yo, tú sabes que es dos adolescentes en caballo con unos pozos riquísimos, con unas piedras que no se podía lanzar. Bueno, él, porque yo nunca aprendí a nadar, yo siempre era en la orilla. No pudiesen ir al río y en Cali con esos calores tan fuertes. Entonces, una vez yo le digo a mi hermano, vamos a meternos y él, no, tú eres loco. Yo le digo, bueno, hagamos una cosa, mete el caballo, ¿no? Mete el caballo a ver qué le pasa al caballo. Y mi hermano empezó a meter el caballo, y no le pasó nada. Pero luego, a medida que mi hermano va metiendo el caballo, él va metiendo sus pies y se va mojando. Y yo decía, "Ah, mi hermano le va a pasar algo". Y tampoco. Y a razón de eso, durante toda la semana disfrutábamos del río, la pasamos bien, salíamos con los caballos a los pozos. Eso es una manera de confrontar las creencias limitantes. Pero aparte de esa, hay otras. Y hay otra creencia que es, cuando yo estaba bien pequeño, mi mamá peleaba con mi papá porque mamá le decía, vamos a salir, vamos a pasear un domingo, y papá le decía, no, porque no tengo plata, ¿no? No, porque no tengo plata. Y entonces mamá decía, no importa, vamos a llevar a los muchachos a la plaza. Y decía, bueno, vamos para que vean chupar paletas. ¿Qué pasa? Cuando tú te comunicas de esa manera, todo lo que nuestros padres hacían siempre es de manera inconsciente. Ellos lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Entonces, todo lo que nuestros padres hacían lo hacían de manera inconsciente, pero cuando a ti te crían con un pensamiento tan limitado, con un pensamiento de escasez, tú aprendes a no aspirar cosas porque no hay, porque no se puede. A veces es solo que nosotros podamos desarrollar el cuarto componente de la inteligencia emocional, que es el reconocimiento de las emociones ajenas. Pero quiero detenerme aquí y quiero que conversemos un poquito sobre hasta este punto, ¿qué nos ha llamado la atención? ¿Cómo vamos? Llevamos 3 componentes de la inteligencia emocional: automotivación, autoconocimiento, automotivación y autocontrol. Quisiera escuchar 2 o 3 personas que podamos hacer como una toma de pulso. ¿Cómo vamos hasta este momento? Muy Mm, bien, el profesor Wilfredo, luego ¿quién más? Levante la mano para verlo. Ya tenemos una persona, la idea es que por lo menos 3 podamos hacer, la profesora Zenaida, ¿y quién más? Yo, José Belén Molina. Muy bien, empezamos por el profesor Wilfredo. Hasta este momento, ¿cómo vamos, profesor? no sé cómo dirigirme a usted. Señor Ever, tal vez. ¿Sí? No, Ever. Ever. Bueno, Ever. Muy amena la capacitación. Me parece muy agradable. Me siento muy agradable la manera como usted aborda el tema. Y yo tengo una pregunta antes de, pues, de escuchar a mis compañeros. Si de pronto usted ha detectado o existe alguna relación entre la inteligencia emocional y la mentira y la hipocresía, entre esos 3 aspectos. O sea, hay relación directa entre ser mentiroso, o sea, el que maneja la inteligencia emocional puede ocultar ciertas cosas y mediante la hipocresía y la mentira, y por eso pues tiene ventajas frente a otras personas, o estoy completamente equivocado. Me refiero a esto porque conozco muchas personas que tienen cierto comportamiento ante cierto grupo de personas, pero cuando dan la espalda a esas personas, la situación es completamente diferente. Ante la sociedad, pues se muestran como de una manera, ante el que tienen que hacerlo, pero detrás de ellos es otro comportamiento. No sé si habría alguna relación entre esos 3 aspectos: la inteligencia emocional, la mentira y la hipocresía. Vale, mira, conversemos. La inteligencia emocional es la habilidad que yo tengo para manejar mis emociones, para reconocerlas, para gestionarlas, pero también es la habilidad para reconocer las emociones de los otros. Cuando yo reconozco las emociones de los otros y si me meto muy de lleno con el tema, puedo desarrollar algo que se llama la persuasión. Y dentro de la persuasión hay
estrategias que también tienen que ver con eso, con la habilidad para mentir. Pero eso ya depende del caso de cada quien. Hay un elemento que sí hay que tener muchísimo cuidado, que es, como yo lo decía al principio, nosotros somos seres que vivimos desde las polaridades. ¿Ok? Y yo decía, tenemos luz, tenemos noche, tenemos oscuridad, tenemos luz. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay que tener mucho cuidado es con esa automotivación permanente. ¿Cómo estás? Genial, genial, todo está estupendo. No, mira, la vida no se compone solo de lo estupendo, también hay situaciones de crisis, ¿vale? Y nuestra tarea es lidiar con ambas situaciones. Entonces, en este momento, tú puedes ver en las redes sociales que hay toda una estrategia que es esto de la motivación constante, la motivación permanente. Yo no creo en eso, porque nosotros, como te digo, somos seres que tenemos que aprender a manejarnos en la ambigüedad. Entonces, evidentemente, la inteligencia emocional nos va a dar muchas herramientas y está en el criterio de cada quien saber aprovecharlas. Y es que uno las puede aprovechar de diferentes maneras. Te lo cuento con algo que me pasó a mí para que tú veas todo el tema de la persuasión. Tengo un amigo en México que se compró, ellos le llaman una troca, una camioneta, pero bellísima. Yo decía, ay, yo quiero manejar esta camioneta, ¿no? Pero a mí fue el último que buscaron, entonces me tocó en el puesto de atrás. Salimos a pasear, fuimos a Monterrey y el chico que se había comprado la camioneta había consumido algo de licor. Y cuando se baja en una estación de servicio que va al baño, yo le digo al copiloto, hey, necesito por favor que le quites la camioneta porque él ha consumido licor, entonces es fundamental que él no maneje así porque si nos paran, si le ponen un alcoholímetro o algo, nos van a multar, quítale la camioneta. Cuando este llega, como un kilómetro más adelante, este dice, no, párale, que también yo quiero ir al baño. Entonces, cuando el piloto va ahí y yo estoy atrás, yo le digo, mira, este está muy borracho, por favor, no le vayas a dar la camioneta, porque estás muy borracho y te lo va a quitar. Entonces, cuando ya se monta, empiezan, que tú estás borracho, no, que tú también, no, que me des la camioneta, no, que no sé, bueno, que maneje Ever. Entonces, bueno, yo manejo. Entonces, como que tú logras a veces usarla para tu propio beneficio. O me pasó en estos días que yo tenía que, en Venezuela, yo tenía que entrevistar a unas personas y eran unos artistas ahí medio reconocidos, ¿no? Entonces yo llamo a una persona, tenía que entrevistar a tres, llamo a una y le digo, mira, yo te quiero entrevistar y tal, porque es que también en la entrevista va a estar esta persona y esta, que claro que no me habían confirmado, y cuando ella se da cuenta que esta y esta iban a estar, me dijo, ah, bueno, así sí. Cuando llamo a la otra le digo, ¿por qué van a estar estas dos personas? Y todavía me falta una por confirmar. Entonces, ese tipo de cosas te pueden dar beneficios. O por último, hace tiempo, antes de casarme con mi esposa, yo quería salir con una chica, ¿no? Entonces yo le digo, mira, te invito a cine, dime, ¿te busco a las 3 o a las 4 de la tarde? Te busco a las 3 o a las 4 de la tarde. Cuando tú le haces la pregunta, te busco a las 3 o a las 4, ella se centra en responder 3 o 4. No le das la oportunidad de decir sí o no, sino que cuando ya te responde a las 3 o a las 4, ya te está diciendo sí voy. Entonces son estrategias de persuasión. ¿Ves? Gracias, Wilfredo. Luego había levantado la mano la profesora Zenaida. Buenos días, profesores. Pues sé que hay docentes de todo el departamento. Y pues también está una gran comunicadora que es Astrid Yepes de Bogotá. Pues son las personas que así conozco por encimita, y a Mónica, directora del Semillero de Comunicación, con la cual formamos parte en Villa del Rosario. Soy docente del Colegio Presbítero Álvaro Suárez de Villa del Rosario. Muy importante su charla, Ever, sobre todo en los contextos educativos, pues somos docentes en ejercicio y nuestro día a día es enfrentarnos a un grupo de jóvenes, pues en el caso mío adolescentes, soy docente de secundaria, y en el aula de clase siempre se tienen pues los 30 o 40 muchachos
donde todos esos ejemplos que usted ha contextualizado se viven en nuestra realidad. Y muchas veces los jóvenes, los adolescentes, pues son irreverentes y lo sacan a uno de casillas. Y todos esos momentos es cuando uno debe tener ese autocontrol o ese autoconocimiento de cómo reaccionar uno frente a esas situaciones estresantes o a veces situaciones que son pues difíciles de abordar o de manejar en un momento, cuando un estudiante pues se altera o hay situaciones de violencia. Por ejemplo, yo he tenido casos de jóvenes que se agarran y se ponen a pelear y cómo separarlos, o a veces no solamente física, sino solamente verbal, y bueno, cómo moderar esas situaciones, pues es muy importante esos tres fundamentos que usted ha dicho, el autoconocimiento y el autocontrol, porque como docentes lo necesitamos, eso es todos los días. Ahorita, pues por el momento, por el tema de pandemia y el hecho de estar nosotros en confinamiento y en educación virtual, pues manejamos más es como la paciencia y la tolerancia y también pues el autoconocimiento de uno para manejar el tiempo y poder estar uno pues en contacto con los jóvenes. Bueno, también quería preguntarle a Ever una inquietud que tengo entre la diferencia entre autoconocimiento, ¿sí? Autocontrol y autoconcepto, más entre el autoconcepto y el autoconocimiento, porque hay unos psicólogos que abordan la palabra de autoconocimiento como autoconcepto, ¿sí? A veces uno tiene esa dificultad en establecer bien la diferencia. Le digo porque pues yo soy docente de matemáticas, pero también soy docente de ética. Entonces abordamos esos temas también y me gustaría algo sobre el autoconcepto. Gracias, Ever. Gracias a ti, profesora Zenaida. Mira, el autoconocimiento tiene que ver con la habilidad que yo debo desarrollar para leerme, para comprenderme. Y dentro del autoconocimiento está ese mismo autoconcepto, que al final es un tema semántico. Es cómo yo me veo, cómo yo me interpreto, cómo yo me siento cuando me veo frente a un espejo, cuál es el concepto que yo tengo de mí ante los demás. Porque cuando yo permito que sean los demás quienes digan cómo yo debo sentirme, o cuando yo permito que sean los demás que digan quién soy yo, entonces el mensaje inconsciente es más importante lo que tú piensas de mí que lo que yo pienso de mí mismo. Entonces el autoconocimiento es eso, es que yo sea capaz de descubrir mi propósito, quién soy y lo que soy. En este momento tenemos una cultura que es la cultura del hedonismo. Todo el mundo está muy angustiado, muy preocupado porque tengo que estar bien, tengo que estar en el gimnasio, tengo que cuidarme, las medidas, todo, pero al final todo eso se lo lleva el viento y el tiempo, como dicen. Al final, ¿qué es lo que queda? Queda es lo que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que yo le ofrezco a los demás? Pero ¿qué es lo que yo también me ofrezco a mí? Y sobre todo, ¿cuál es mi propio discurso? ¿Cuál es el discurso que yo tengo sobre mí mismo? Astrid Yepes, que tú la saludaste hace unos minutos, en estos días nos decía algo que a mí me parece fabuloso, que es, si a ti te dieran 3 minutos para contar tu historia, ¿cuáles serían los elementos que tú contarías de tu propia historia? Y esto es un ejercicio que yo quiero que hagamos para la próxima vez que nos veamos. El storytelling es cómo yo cuento mi historia con aquellos elementos tan importantes que cuando yo esté en un lugar me digan, ¿quién eres tú? Háblanos un poquito de ti. ¿Qué cosas quedarían dentro de esos 3 minutos y qué cosas quedarían por fuera de esos 3 minutos? Entonces, vale la pena porque desde allí yo empiezo a entender quién soy y cuál es el concepto que tengo sobre mí mismo, que no solamente es con el tema académico, sino yo soy mucho más allá, soy mucho más que solo lo académico. Muy bien, luego estaba gracias profesora Zenaida, luego estaba el profesor José Molina. Profesor, cuéntenos, ¿cómo vamos hasta este momento? No, de antemano quiero agradecerle a Vaquita, que está realizando un trabajo con algunos jóvenes de grado 11 en el servicio social y nos extendió a todos y cada uno de nosotros esta invitación. Se hizo extensiva a los 159 docentes. De verdad que ha sido, este encuentro de hoy fue fabuloso. A mí me ayudó en algo, Ever,
quiero acotar dos cosas, pero a mí me ayudó algo porque cuando tú hablaste del autocontrol, me fascinó aquello que tú dijiste, depende de mi actitud quedarme allí. Esta emoción no me pertenece y es algo que lo comparto. Es algo que a mí me embotaba. Es decir, yo tengo una situación y a mí me embota esa situación. Es interesante lo que tú dijiste, cómo ser capaz de crear un distanciamiento de esa situación para que no enmarque o para que no determine el día o para que no determine otra actitud o para que no determine otro comportamiento. Quiero, frente a lo que preguntaba la profesora, mi segunda acotación, yo no sé si estoy bien, Ever. Yo relaciono el autoconcepto y es el concepto que yo me hago de mí, de lo que las otras personas me pueden decir. Y aquí es fundamental los primeros 5 años en lo que tú decías. O aquí es muy importante lo que nosotros como docentes podemos forjar en cada uno de nuestros estudiantes en el preescolar o dependiendo del nivel en que se encuentran. Pero ese autoconcepto tiene que ver con la autoestima, del autoconcepto que yo tenga de mí, de la forma como yo me vea, por lo que han dicho de mí, que yo me voy forjando, pues va determinando mi autoestima. Entonces podría ir, el autoconocimiento podría estar relacionado con el autoconcepto en la medida en que voy teniendo conocimiento de lo que los otros, o puedo tomar distanciamiento de ese autoconocimiento, ¿cierto? Porque es fundamental, ¿cierto? Esas dos cosas quería como acotar en la intervención. Volver a decirle, Ever, gracias, no sé de dónde salió, no sé, esta iniciativa, pero fue una iniciativa bastante interesante. A mí me ayudó muchísimo y me marcó mucho. Vuelvo y repito lo que tú dijiste, depende de mi actitud quedarme allí. Esta emoción no me pertenece. Vale, A mí me muchísimas gustó, gracias. a mí me Ah, gustó en cuanto que esto tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo de pandemia, ¿sí? Nosotros nos sentimos recargados, el celular en vez de animarnos nos desgasta, no escucha ese sonito de los WhatsApp y uno, uy, quisiera mandar el celular lejos, ¿verdad? Pero creo que si nosotros llegamos a reconocer que en medio de todas estas cosas oscuras, detrás de ese teléfono hay un niño como nosotros que tiene una historia, una realidad enmarcada en muchas situaciones, pues también nos quitará un poco ese peso y ese estrés y abordaremos la situación de una manera diferente. Si es verdad que yo tengo que partir de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de mi ser y de mi hacer, pues también mirar un poquito al otro me hace reconocer que efectivamente todos vamos de camino y que no es fácil la marcha, pero que es maravillosa. Que la automotivación sí parte obviamente de lo que uno tiene dentro de uno mismo, pero lamentablemente muchos niños carecen de unos padres de familia que les fortalezcan en su aspecto emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los papás dicen, profesora, yo de ese tema no sé nada. El niño se recarga porque mire que la profesora escribió que usted no sabe nada, que no hizo nada, que lo que hizo lo hizo mal. Entonces, los niños pues van recibiendo todas esas cargas negativas y van sintiendo que no sirven para nada. Nosotros fuimos afortunados, fuimos profesores, padres, que nos fortalecieron nuestro ser y nuestro hacer y por eso somos líderes donde estamos. Entonces, por eso es importante lo que tú estás compartiendo. En la medida de que eso toque nuestra vida, va a tocar la vida de los niños. Y más en nosotros que vivimos en zona de frontera, donde es dura la realidad. Es muy diferente estar en la parte central a la parte periférica. Y Tibú está en una parte periférica llena de cantidades de realidades que tocan a nuestros estudiantes, pero que también los hacen unos estudiantes con grandes habilidades. Ellos venden, ellos trabajan, ellos responden por sus tareas, ellos son autodidactas, ellos son recursivos. Entonces esa realidad tan dura, también, si yo la sé tomar de la manera positiva, me va a hacer una persona con mejor posibilidades de ser incidente en el lugar donde yo esté y en la situación que me corresponde.
Los profesores tenemos la habilidad de cambiar vidas. Cuando yo te pregunto, ¿en qué profesor o profesora recuerdas? No porque era el mejor en matemática o en biología, sino porque marcó tu vida en positivo, dejó una huella. ¿A quién recuerdas? A ver, ¿quién quiere contarme a quién recuerda de ese profesor o profesora que le haya marcado su vida en positivo? Dora, Pues profesor, Dora, te escuchamos. mire, yo diría que me marcó, pero se habla de la pedagogía del amor. Yo no sé si estará enfocada en qué. Voy a comentarle una anécdota que me pasó. Yo estaba en segundo primaria y la escuela quedaba cerca de la casa mía, como a una cuadra. Y mi mamá tenía un negocio bastante pujante, tenía mucho surtido y lo que eran útiles de escolares, nosotros vendíamos ahí a los de la escuela y papelería y comiso y de todo. Entonces, seguramente yo en segundo primaria tal vez hice la tarea mal, no sé. Uno de muchacho pequeñito, pues la profesora llegó y agarró el cuaderno, me sonó los mocos, me estrujó y lo botó a la basura. La portada, yo llegué llorando, pero no tanto por el cuaderno, sino por el acto salvaje que hizo ella conmigo delante del salón y yo quedé, pero mejor dicho, como cuando a uno le dan una paliza y le echan agua encima, así que completamente llegué a la casa llorando. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿cuáles cuadernos quiere usted? Ahí están, mire, no le ponga a afanarse. Allá es en la caneca de decir, mire usted, entonces eso como que me animó. La señora dictaba español, casi que me la encontraba, siempre la veía así, y yo no sé por qué me incliné y estudié lingüística y literatura, pero me anduvo demasiado duro, entonces yo digo que a veces también son drásticos y burdos y en esa época eran salvajes. Si lo castigaban a uno, pues hoy en día uno recapacitando, lo mandan a uno a biblioteca de castigo y hoy en día es un favor lo que le estaban haciendo a uno en ese momento. No lo veía uno en ese momento como favor. Entonces yo sí digo que a veces también a medida que va pasando el tiempo y las cosas que uno va viendo, uno mismo se va también buscando como una coraza, se llena como de coraje uno y está metido entre ese caparazón, más no porque a veces todo lo que le digan a uno es color de rosa o que uno tuvo a veces buenos tratos. Y sin embargo, pues yo la literatura me fascina. Y la señora esa, pues en paz descanse, pero eso me sucedió. Afortunadamente mi mamá era muy complaciente y entendía las cosas y entonces ella lo trataba a uno de esa manera porque el pacto que tuve yo fue bastante, pero sin embargo, pues a mí me gustaba mucho la escuela y tuve tropiezos demasiado porque pues siempre he sido una persona que no me como las cosas así fácilmente y criticaba y preguntaba y una cosa, entonces me tenían como siempre como relegada, pero a Dios gracias, mi mamá y Dios, estoy donde estoy. Muchas gracias, profesora Dora. Profesor Wilfredo. sí, como para complementar lo que dice Dora, a mí me impresiona, yo no salgo del asombro cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía licenciados, que uno considera, es lo que yo creo, yo no soy licenciado, soy ingeniero, uno considera que el licenciado está preparado para enfrentar todo lo que se venga en el ambiente de la educación. Entonces, ¿cómo es posible que los licenciados todavía, algunos de ellos traten a sus estudiantes como orejones, babosos, ese tipo no sé, eso me bloquea y uno que es ingeniero no lo hace y uno dice, pero ¿dónde está la pedagogía entonces? No sé, mucho asombro por eso. Es increíble ya. Todo eso debió haberse superado. Eso era para aquellos tiempos donde los docentes entraban porque, así como entraban la policía y muchos otros cargos del Estado en Colombia, ¿no? Porque de pronto sabía escribir y ya, por eso era profesional. Hace muchísimos años, ¿no? Me refiero. Mucho. Vale, vale, gracias. Vean, con esto pasamos al cuarto componente de la inteligencia emocional, pero antes quisiera agradecer la participación de todos ustedes. Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Astrid, Yepes, Mónica, José Rodríguez. Si pueden, saluden, por favor, para que los vean. Aquí están los compañeros.
Y bueno, gracias porque también a razón de ustedes, de su trabajo, es que hoy estamos haciendo este espacio de encuentro aquí hoy, porque muchos son docentes de las zonas en las que ustedes están. Tenemos presencia de profesores de Venezuela, está la profesora Mari aquí, que nos acompaña también desde Venezuela, desde el estado Táchira, y hay otros docentes que nos están acompañando desde Venezuela también. Continuamos. La profesora Daine Durán, que también pertenece a Tibú, y su hermano que también andan por acá. Vean, cuarto componente de la inteligencia emocional. El cuarto componente de la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocimiento de las emociones ajenas, ¿vale? ¿Y qué es el reconocimiento de las emociones ajenas? Acá lo tenemos. Tiene que ver con la manera como yo aprendo a interpretar a los demás. ¿Cuáles son esas maneras inconscientes? ¿Cuáles son esas maneras como los demás se comunican? Hay algo que se llama el metamensaje. ¿Y qué es el metamensaje? Que nosotros nos comunicamos también con la manera, no con lo que decimos, sino con cómo lo decimos, con la manera como yo me comunico, cómo muevo mis manos, con la manera como yo muevo mis ojos. Todos esos son mensajes que yo voy dando y eso en ocasiones es interesante aprenderlo también. Quiero que sepas algo. ¿Tú recuerdas cuando tu mamá y tu abuela te decían, dime con quién andas y te diré quién eres? Yo quiero que sepas que tenían cierto grado de verdad, porque nosotros somos el promedio de las 5 personas con quien más nos relacionamos. Somos el promedio de las 5 personas con quien más nos relacionamos. Si yo me relaciono con gente exitosa, con gente trabajadora, con gente positiva, yo voy a terminar siendo así. Si yo me relaciono con gente que se queja todo el día, con gente que ve un problema y no ve soluciones, con gente que se dedica solo a hacer comentarios de pasillo, con gente que se queja todo el tiempo, yo inconscientemente, todo esto de manera inconsciente, voy a terminar así también. Hablando del reconocimiento de las emociones ajenas, yo quiero que veamos un poco el tema de las distorsiones cognitivas, porque nuestros jóvenes están hoy entregados al mundo de la virtualidad. Las clases son virtuales, todo lo que ellos ven es de manera virtual porque ya tienen pocas posibilidades de estar en la calle. Ya tienen más de un año confinados, entonces, primero que quiero que sepas que hay algo que se llaman las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son los pensamientos erróneos. Hay una distorsión cognitiva llamada el pensamiento dicotómico, y el pensamiento dicotómico tiene que ver con descubrir la escala de grises dentro de las realidades. No todo es bueno, no todo es malo. Sin embargo, quería hablar de 3 personajes, de 3 situaciones acá. Un influencer que nuestros jóvenes están siguiendo mucho, que es un joven colombiano, que él gana millones con los videos que monta, pero el tipo de contenido que está montando llama mucho la atención. Este joven acaba de colocarse unas prótesis y él sale haciendo una apología diciendo, yo puedo hacer lo que quiera porque son los padres quienes tienen que acompañar los procesos de los jóvenes. Y yo diría que también somos los docentes quienes acompañamos los procesos, que los jóvenes sepan que las redes sociales no son ni buenas ni son malas. El tema de lo bueno y lo malo va a ser el uso que yo le dé. Hay otro joven colombiano que pagó unos días cárcel porque él hizo unas paletas con jabón de baño y se la daba a los indigentes y los grababa. Grababa las caras cuando los señores mordían las paletas y les sabían a jabón y esto llamó mucho la atención. Entonces, este tipo de jóvenes son los que nuestros chicos están siguiendo. Recuerda que cuando tú como papá o mamá, porque nosotros también somos padres, nos acostamos, nuestros jóvenes se encierran en su cuarto y si se encierran con el celular, ellos pueden acceder a casi que discotecas, ¿no? O sea, los contenidos que ven, fiestas, los contenidos que están observando. ¿Te diste cuenta que hace poco salió un papá regañando en un video a una niña diciéndole, tú no tienes que bailar, porque había una niña haciendo TikTok? Yo creo que esa actitud, la actitud de la niña estuvo mal, pero la actitud del papá también estuvo peor, porque fue someterla al escarnio público. La segunda distorsión cognitiva es el debeísmo, es la necesidad de yo decirle al otro cómo debe actuar, cómo debe pensar, cómo debe expresarse.
La tercera, la sobregeneralización, que es cuántos de nosotros cometemos ese error a veces, cuántos a veces en nuestro discurso, y que las sobregeneralizaciones pueden llevar también a los discursos xenófobos. Es decir, un chico que yo tengo en uno de semilleros dijo, profe, a mí me costó mucho entrar a esta institución porque cuando yo dije que era venezolano, el rector dijo, no, los jóvenes venezolanos no sirven. Eso es una sobregeneralización. Y esas sobregeneralizaciones hacen muchísimo daño. Todos vienen mal preparados, según quién. Porque luego, yo hago acompañamiento en el colegio Fe y Alegría de los Patios, y varios de los chicos que tengo en el semillero que son venezolanos tienen las mejores notas también. Entonces, cuando alguien hace una sobregeneralización, uno le dice, ¿según quién? ¿Según quién? Todos. Porque las sobregeneralizaciones se tumban con eso, se tumban preguntando, se tumban confrontando. La cuarta es la proyección. La proyección es que consiste en ver en los demás aquellos elementos que yo no acepto de mí. Y la quinta, la falacia de la razón, es creerme dueño de la razón. Cuando yo aprendo a reconocer las emociones ajenas, aprendo a reconocer las distorsiones cognitivas y desde allí puedo hacer procesos de acompañamiento, no solamente con los estudiantes, sino también con mis compañeros de trabajo, con los padres y con las personas que me relaciono en el día a día. Y por último, me queda el tema de las relaciones interpersonales. Todos entendemos que tener buenas relaciones con los demás siempre nos va a dar mucha ganancia. El éxito de la inteligencia emocional es que nos ha permitido entender que nosotros tenemos el 77% de posibilidades de triunfar más en la vida cuando yo soy capaz de establecer relaciones, cuando soy capaz de generar vínculos entre los demás. Todos tenemos ritmos diferentes, tenemos culturas diferentes. Justamente ayer yo hablaba con una persona y le decía, no es lo mismo trabajar con un citadino que con una persona de La Guajira colombiana o con una persona de los Andes, porque todos tenemos ritmos y maneras de ser diferentes. Lo que tenemos que aprender es a descubrir cuáles son las cualidades y de allí de qué puedo ganar, cómo puedo aprovechar el potencial de cada uno de nosotros y en función a eso salir adelante. Porque cuando yo decido que todos deben actuar como yo actúo, ya estoy cometiendo una distorsión cognitiva que es el debeísmo. Y no va por allí, consiste en descubrir cuál es el potencial, no solamente de los chicos, sino también de los profesores. Descubrir cuál es el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Yo trabajé un tiempo en Fe y Alegría y recuerdo que cuando yo llegué como coordinador, había una profesora que tenía unos temas, y es muy extraño, porque ella era profesora y tenía unos temas de inseguridades personales muy grandes y miedo escénico y todo. Y esa profesora tuvimos que hacer toda una intervención para ayudarla a salir de esa situación, para que pudiese confiar en ella, empoderarse y así también llegar a los jóvenes, porque los jóvenes son especialistas reconociendo emociones. Los jóvenes saben cuando estamos molestos, cuando estamos tristes. Por eso yo te digo, los jóvenes son importantes, pero también tú eres muy importante. Nosotros como maestros estamos viviendo una situación de pandemia. Hay situaciones emocionales, hay situaciones económicas y todo eso nosotros debemos identificarlo, porque muchos de nosotros también estamos en una etapa que tiene que ver con nuestras propias crisis, la crisis de los 40, la crisis de los 50, y si yo no soy capaz de reconocer eso, eso también va a afectar muchísimo mi hoy y mi ahora. Para ir cerrando, porque nos quedan 5 minutos, quiero decirles que el manejo de la inteligencia emocional es algo que se aprende. Podemos convertirnos en personas inteligentes emocionalmente. Podemos ser parte del cambio, podemos hacer, como decía una profesora, ser parte de esa construcción de una pedagogía que vaya más desde una pedagogía del amor. Porque cuando tú educas desde el amor, transformas procesos. Cuando tú educas desde el amor, estás otorgando gran parte de lo que tú eres, no de lo que tú sabes, de lo que tú eres como ser humano. Y es allí cuando tú
te conviertes en pieza fundamental en la historia de los jóvenes. Cuando tú trabajas con su alma y cuando tú eres capaz de hacerlos a ellos creer más en sus posibilidades. Gracias. Gracias por haber participado hoy, gracias por habernos acompañado. Quisiera en estos 4 minutos que nos quedan, escuchar a 3 personas diferentes a las que ya han participado que puedan en un minuto decir qué les pareció el espacio. Iniciamos con el profesor Michael y luego ¿con quién? Nos faltarían 2 personas más. Iniciamos con Michael para ganar en tiempo. Michael, ¿qué te pareció el espacio? Gracias. Gracias, Heber. Saludo cordial para todos. Yo esperando aquí que hablara Catherine, pero entonces nada, pues yo me animé entonces. Y lo que quería decir, me pareció tan interesante desde el principio que tenía un compromiso en otra, precisamente en Zoom. Entonces, ¡Ey, tú lo habías dicho! Tú me habías dicho, voy a acompañarlos un ratico. Sí, escribí, entonces me tomé la foto aquí, esa que pasé allá, me tomé también la foto y regresé acá nuevamente. Lo cierto es que me gustó mucho, le agradezco pues digamos por esta invitación, por los aportes. Yo siempre he pensado, digamos que a nivel de lo que me deja esto, y es que en la vida pues todos los extremos son malos y todo debe obedecer a un equilibrio, una balanza. Y es que el asunto está en que yo estoy muy de acuerdo con la frase que usted colocó ahí, no recuerdo de quién era, que el decir yo no puedo no se debe decir ni en broma. Y esto, digamos, lo he debatido muchísimas veces con mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero lo cierto es que a mí me ha dado resultado. Incluso a veces, digamos que me he metido mentiras, por decirlo de alguna manera, y me las he creído y me ha funcionado. Por decirlo, pues digamos que incluso esas estrategias pueden funcionar cuando uno está positivo y cree que las cosas pueden suceder. El problema es en qué momento sabe uno, en qué momento el problema es reconocer cuándo puede hacer uno algo y cuándo no lo puede hacer. Porque es que no siempre se pueden hacer las cosas, por más que uno quiera decir y meterse ese cuento de que yo puedo y yo soy capaz, pues definitivamente en ese momento efectivamente hay cosas que no se pueden hacer. Yo siempre les hablo a mis estudiantes, como yo pues soy coordinador ahora en un colegio público, pero trabajo en mi perfil es de inglés, soy profesor de inglés, y cuando vemos las oraciones negativas con los estudiantes les digo, bueno, y hablamos de Murphy, les digo, mire, esto hay que conocerlo, esto ustedes lo tienen que manejar, es gramática, pero mentalícense en ser positivos, en que las cosas van a salir bien y que van a poder hacer las cosas. Y les hablo sobre Murphy y otro tipo de ejemplos como el día que tú vas a buscar una tuerca, ese día no la consigues, pero cuando estás por ahí desocupado ya no la requieres, ahí aparece esa tuerca. Lo cierto es que uno siempre debe estar pensando en que las cosas se van a lograr, en que pueden ser. El negativismo estoy seguro que condiciona el cuerpo, condiciona la mente, una persona se mentaliza en que definitivamente y se bloquea, y en eso pues estoy de acuerdo. Eso pues digamos como aportes, pues digamos hacia el final, me quisiera alargar muchísimo más. Hay experiencias muy bonitas con estudiantes que me han dicho, por ejemplo, profe, yo quiero ser astronauta, así directo. Y entonces uno entronizado en ese tema de que no todo se puede, uno les dice, bueno, porque todos quieren ser astronautas y todos quieren ir a la luna y una cantidad de cosas. Él me dice, no puedo ser astronauta porque no soy norteamericano, no soy ciudadano norteamericano. Para ser astronauta ya tengo que estudiar, ya averigüé y necesito ser norteamericano. Y bueno, lo cierto es que empecé yo a hablar con el joven, un joven muy brillante, estudiante de inglés en esa época, y entonces lo cierto es que hizo una cantidad de averiguaciones, trató de buscar becas, y no pudo ser astronauta, pero terminó estudiando en China. Es una experiencia que le he comentado a algunos docentes aquí conocidos, la profe Zenaida, creo que se le he comentado la experiencia. Saludo a la profesora Dora, a la profesora Fanny, excelentes docentes. De todas maneras, el chico llegó lejos porque de todas formas tenía mentalizado, tenía visualizado qué era lo que quería, dónde quería llegar, y tal vez no llegó a ese punto en este momento, de pronto después lo haga, pero está en China, está estudiando y le ha ido muy bien, y en todo caso es mentalizarse en que las cosas se pueden hacer y ustedes también son capaces de hacerlo. Claro, efectivamente. Por eso yo hablo primero del autoconocimiento y luego de la automotivación, porque en función al autoconocimiento y al reconocimiento de tu potencial, puedes motivarte en la búsqueda de un objetivo. Por ahí va la cosa también. Gracias, Michael. Vamos a cerrar el espacio dando 3 minutos a la licenciada Astrid Yepes como directora de nuestro programa para que por favor nos cierre el espacio. Astrid, bienvenida. Gracias.
Ever, muy buenas tardes a todos. Estoy sin cámara. ¿Cómo están? Quiero enmarcar rápidamente a quienes no conocen esta iniciativa de dónde surge. Esta es una iniciativa impulsada por el Programa de Gobernabilidad Regional, RGA, quien cree y apuesta a que la comunicación es una plataforma de cambio. Así que FDI, con un equipo de educomunicación, quienes no somos comunicadores sociales, con enfoque de comunicación, o somos coach certificados y formados, o como Vaquita, que lo conocen ustedes, una persona con años de experiencia en lo social, o Mónica Villamizar, un equipo multidisciplinario. ¿Cuál fue nuestra apuesta de fondo en este proceso? Que el cambio social se genera desde habilidades y capacidades de comunicación. Y nosotros estamos formando semilleros escolares en instituciones educativas porque creemos que la escuela es un espacio fundamental y que un proceso social logra cambio si lo trabaja en las escuelas, que es donde integra dinámicas, población migrante, no migrante, la labor del docente, etc. Y también tenemos semilleros en los ámbitos comunitarios. Esa es nuestra apuesta. Solo para decirle lo siguiente, con los jóvenes de los semilleros y con los docentes que están en los semilleros, les hemos dicho que la voz y la posibilidad de hablar te cambia la vida y te determina toda la vida. Yo a los jóvenes les digo que tú puedes tener 5 jóvenes sentados enfrente para postular a una beca. Los jóvenes, no importa cómo estén vestidos, cómo estén presentados, del lugar de donde vengan. Cuando el entrevistador para esa importante beca les hace una pregunta, la actitud de esa persona, la corporalidad, cómo mueve los ojos, las manos, si inclina o no la cabeza, ya el evaluador está determinando si ese joven merece una beca para irse a estudiar fuera del país. El lenguaje corporal habla más que el lenguaje verbal. Lo que verbalizamos se lee más o menos en un 80-90%, ¿verdad, Ever? Y ese lenguaje corporal, el de nosotros, la actitud, ese liderazgo, esa fuerza, ese poder que tenemos dentro, antes de que abramos la boca, ya la persona que nos está mirando lo ha leído. El segundo tema es que cuando ese joven abre la boca y tiene 1 minuto o 2 minutos para decir por qué quiere esa beca, esa diferencia, esa brecha educacional, y no importa si el joven viene de un colegio privado de élite, de un colegio rural, de un colegio público, esa capacidad que él tenga de comunicar, de identidad, de decir quién es lo que le permite y lo que le ranquea su beca. Y eso para todos, para nosotros en el campo, cuando queremos ascender, cuando queremos un empleo, cuando queremos incidir en la vida. Entonces, las habilidades comunicacionales van muy de la mano de todo este poder de comunicar, de toda esta inteligencia emocional, la capacidad de ser asertivo es fundamental. Ese ha sido nuestro enfoque de trabajo. A los niños y a los jóvenes les estamos enseñando a en 3 minutos contar su historia, y a los docentes que hacen parte del proyecto. Grabamos cuando inició el proyecto y los vamos a grabar en mayo 14 cuando estemos terminando, y vamos a hacer algunos demostrativos. Y ustedes van a ver cómo una persona hablaba el antes y cómo una persona hablaba el después. Así que nuestro proceso es eso, es potenciar lo que ya tienen los jóvenes, las mujeres migrantes, los docentes, lo que hay dentro, potenciar eso y ayudar a hacer una plataforma para expandir esa voz que se tiene. Eso da liderazgo, eso da empoderamiento, incidencia. Allí es donde logramos cambiar la vida de las personas. Finalmente, también lo que decimos es que todo cambio parte desde lo íntimo y lo personal. Por eso nuestros talleres no son teóricos, nosotros no hablamos digamos, de la participación, la comunicación, sino que los hacemos muy vivenciales, y como ha sido este taller, desde la experiencia, el vivenciar y el mirarte, porque eso ustedes que son unos pedagogos lo saben. En la pedagogía hay un momento donde hay un clic. Alguien me logra hacer un clic en la vida, alguien me logra cambiar en un instante y entender que estoy en una relación de abuso, entender que hago bullying a otra persona, entender que sí tengo capacidades. La pedagogía es cuando logras llegar y conectar en un segundo y lograr un cambio interno que después se plantea en un cambio exterior. Eso es lo que les quería mencionar. Muchísimas gracias por este espacio. Este programa lo vamos a editar, va a tener una edición para que nos quede un programa más o menos de 1 hora y media, que lo vamos a colgar en plataforma para que todos los docentes que no pudieron estar lo puedan escuchar, lo puedan ver. El proyecto tiene un portal que se llama Portavoces de Frontera. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, y allí lo vamos a establecer. Tenemos esta tarde un taller con medios de comunicación.
para hablar acerca de narrativas. Es decir, que el programa, digamos, tiene varios espacios de formación y talleres adicionales donde ustedes también pueden participar y están invitados. Y no sé, ver si te estoy metiendo en problemas, pero si también viéramos en el tiempo que queda el proceso, que es importante con los docentes hacer un segundo espacio como este, por nuestra parte, pues estamos abiertos, porque eso es parte del proceso, que los docentes reciban estas herramientas para que la puedan replicar con sus jóvenes en un momento, como decimos nosotros, de tiempo de crisis. Estamos educando y haciendo cambio social en tiempos de crisis. La pandemia fue un desafío y un reto inmenso, tremendo, y para ustedes los docentes los descolocó más que nadie por la inmensa responsabilidad que tienen. Así que estas herramientas, pues esperamos que hayan sido vitales para ustedes. Con los profes que están en los semilleros, nos volvemos a ver en los semilleros. Estamos haciendo cosas increíbles, produciendo comunicación increíble. Y para quienes no hacen parte de este espacio, es posible que podamos volver a hacer un nuevo taller de estos temas más corto, y si no, pues queda este programa en plataforma para que se siga divulgando. A todos muchísimas gracias y pues un gusto y un placer volverlos a ver. Muy amables. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.